Estimados participantes, bienvenidos nuevamente al curso virtual Uso de las guías y caja de herramientas para la integración del cambio climático en la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Nos encontramos en la unidad 2 y vamos a ver específicamente el tema de la estructura y funcionamiento de la caja de herramientas de cambio climático. Les recuerdo que este curso virtual es una iniciativa conjunta de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador con el Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de Cambio Climático. Con el apoyo del proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, queremos recordarles que esta caja de herramientas se encuentra disponible dentro del portal web del Ministerio del Ambiente que vamos a abrir a continuación. Dando clic en el link específico, ustedes encontrarán todo el material directamente y adicional como parte de la documentación de apoyo del curso virtual. Ustedes cuentan ya con el documento específico para poder trabajar. ¿Cómo está estructurada esta caja de herramientas? Habíamos mencionado en un video anterior que la caja de herramientas es un cuadernillo de trabajo elaborado con el aporte de diversos actores que han colaborado con la Secretaría Técnica Planifica Ecuador en lo que es la formulación del documento que guía la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Se han establecido un conjunto de cajas de herramientas para que se puedan incorporar diferentes temas de manera que el análisis de esas temáticas pueda servir de ayuda para los equipos técnicos que están desarrollando la actualización de los PDOTs. La caja de herramientas está diseñada pensando principalmente en gobiernos autónomos descentralizados que no cuentan con suficiente personal técnico, tecnología e información actualizada, y básicamente la audiencia central está relacionada con municipios y juntas parroquiales que no disponen de todo el apoyo técnico necesario. La caja de herramientas está estructurada a partir de una introducción y 3 secciones. La primera sección está relacionada con los criterios de cambio climático para el diagnóstico del PDOT. Recordamos que los PDOT están estructurados con 3 componentes: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. Entonces, la caja de herramientas tiene una misma sección específica para cada una de estas fases del PDOT y se espera que se pueda trabajar de manera integral. Es importante tener en cuenta que cada una de estas temáticas cuentan adicionalmente con un conjunto de anexos. A continuación vamos a ver cuáles son esos anexos que constituyen los elementos de soporte que permiten el trabajo de integración de criterios climáticos en la formulación de los PDOTs a través de los equipos de trabajo. Para el componente de diagnóstico, desde la perspectiva de cambio climático, procede a realizar la caracterización climática del territorio. Para ello, la caja de herramientas provee ayudas para que el equipo técnico a cargo del desarrollo del PDOT pueda efectuar esa caracterización climática del territorio tanto para la parte del periodo histórico como para la parte del clima futuro, de manera que esa información puede ser incorporada en el diagnóstico. Respecto al segundo componente, modelo territorial deseado o propuesta, la caja de herramientas permite efectuar la estimación de la vulnerabilidad y el riesgo climático, el análisis de las acciones sectoriales de mitigación y el planteamiento de la respuesta o soluciones de adaptación y mitigación del cambio climático. Para el tercer componente del PDOT o modelo de gestión, la caja de herramientas establece como criterios la definición de estrategias de articulación y la identificación de instancias del GAD que puedan aportar en la gestión del cambio climático. Específicamente, los apoyos para realizar este trabajo se encuentran en los anexos de la caja de herramientas. Así tenemos que para la definición de las amenazas encuentran el apoyo en el anexo 1. Para la estimación del riesgo climático se utiliza el anexo 2 y adicionalmente vamos a comprender cómo utilizar este anexo y estimar el riesgo climático en un video posterior. El tema de las competencias de los GAD vinculadas con la gestión del cambio climático está incluida en el anexo 3. Las matrices de acciones sectoriales de mitigación que nos brindan insumos para generar propuestas de mitigación al cambio climático están en el anexo número 4. Finalmente tenemos la ficha para la incorporación de acciones de mitigación que se encuentra en el anexo 5. Adicionalmente, aunque no está como anexo, sino como parte de la caja de herramientas, contamos con una ficha para formular medidas de adaptación que estudiaremos en la unidad 3. Como ya indiqué, la información de la caja de herramientas se encuentra disponible en la página web del Ministerio del Ambiente,
www.suia.ambiente.gov.es. Y lo vamos a encontrar específicamente en la parte que dice pestaña de documentos, donde debemos dar un clic. Entonces se le va a desplegar un conjunto de carpetas donde ustedes van a encontrar una que dice caja de herramientas de cambio climático. Si usted hace un clic allí, se le va a desplegar en este caso el documento de caja de herramientas, que es un documento en archivo PDF, y tenemos los 5 anexos que ya habíamos mencionado anteriormente. Anexo 1 de amenazas climáticas provinciales, anexo 2 para la estimación del riesgo climático, anexo 3 que se relaciona con las competencias del GAD, anexo 4 con las matrices de acciones sectoriales de mitigación, anexo 5 que contiene la ficha para la incorporación de acciones de mitigación del cambio climático en el PDOT. En el anexo 1, que contiene la información de las amenazas climáticas, se dispone de las citadas amenazas climáticas para todas las provincias del Ecuador continental. Es decir, ustedes van a encontrar una carpeta para cada provincia del país. Esto lo veremos en detalle en un próximo video, con el cual realizaremos un ejercicio específico dentro de este curso. En la carpeta de cada provincia, ustedes encontrarán 3 subcarpetas y un documento. Este documento, denominado guía, incluye una descripción de la información climática, tanto histórica como de clima futuro, que puede servir justamente para la descripción o caracterización del clima en territorio. Además, contiene una subcarpeta llamada Excel, que contiene los archivos con información alfanumérica que soporta todos los datos que se han utilizado para la generación de la amenaza respectiva. Finalmente, existe otra subcarpeta que contiene los mapas. Dentro de ella constan los mapas en formato JPG para que se puedan visualizar directamente y se pueda utilizar la información. Para el caso de aquellos GAD que disponen de sistemas de información geográfica y técnicos de especialistas que pueden manejar estos sistemas, esta subcarpeta incluye la información en formato raster, de manera que puede ser utilizada para identificar en territorio la presencia de las amenazas mencionadas en cada mapa. En la subcarpeta de mapas, ustedes encontrarán una parte que dice índices, la cual contiene información de precipitación, mapa de isoyetas, y temperatura, mapa de isotermas, que permiten una caracterización general del clima y además los índices relacionados con las amenazas climáticas que vamos a estudiar. Es muy importante recordar que la información climática que se presenta en la caja de herramientas constituye un escenario posible y debe ser interpretada como una referencia o una aproximación sobre la magnitud y la localización de las amenazas climáticas más comunes en el territorio continental ecuatoriano, que son lluvias intensas, incremento de temperatura, sequías y heladas. Noten ustedes que cuando decimos un escenario posible y una aproximación, nos referimos a que no es factible establecer a través de proyecciones o previsiones basadas en información estadística las condiciones climáticas en el futuro para un día en particular. Por ejemplo, es imposible afirmar que el 5 de enero del 2025 va a producirse 10 milímetros de precipitación o que va a presentarse una temperatura media de 14 grados centígrados en la ciudad de Quito. Como pueden darse cuenta, es imposible determinar un pronóstico infalible. Por tanto, tenga en cuenta que la información climática de la caja de herramientas se refiere a un escenario posible fundamentados en los modelos climáticos que utilizan datos a escala global, regional y local y que luego se realizan simulaciones con información a escala local mediante el empleo de diferentes técnicas y herramientas informáticas. Cabe mencionar que esta información climática generada a escala provincial es consistente con la información desarrollada por otras iniciativas que se han implementado en los últimos años en el país, y también es relevante tener en cuenta que esta información, predicciones climáticas, se obtuvo a partir de los resultados de la tercera comunicación nacional sobre cambio climático de Ecuador, formulada por el Ministerio del Ambiente en el 2017.
como parte del reporte que hace el país a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces, en esta fase de diagnóstico, básicamente podemos hacer la caracterización climática del territorio de cada GAT. Para ello, tenemos que utilizar el documento en formato Word, que contiene información explicativa de detalle, y adicionalmente debemos revisar cuidadosamente la información que tenemos en los mapas. No olvide que es fundamental interpretar o leer adecuadamente los mapas, y para ello es clave que leamos las instrucciones, leyendas, notas, etc. allí incluidos, pues podemos caer en el error de solamente leer visualmente los mapas, lo que con seguridad nos conducirá a asumir cosas y cometer errores. Como ya expliqué, si tenemos un sistema de información geográfica, podemos utilizar los mapas en formato raster o en caso contrario, como en el presente ejemplo, podemos utilizar el mapa en JPG que nos da una representación de la amenaza climática incremento de sequías en la provincia de Pichincha. Ahora bien, para incluir criterios de cambio climático en la fase de propuesta del PDOT, hemos mencionado que para estos podemos efectuar la estimación de vulnerabilidad del riesgo climático. Recuerden que en la primera unidad ya hemos estudiado los conceptos fundamentales de cambio climático, incluyendo conceptos como exposición, amenaza climática, vulnerabilidad, riesgo climático y otros. En complemento, es igualmente fundamental el concepto de elemento expuesto. Para los fines de esta guía y en el marco de las competencias de los GAT, se define como elemento expuesto a un proyecto o una parte o una fase de él que puede ser afectado por la ocurrencia de amenazas climáticas. ¿Sobre qué proyectos debe realizar este análisis? Las guías emitidas por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador indican claramente que los GAT, en cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente, deben realizar este análisis al menos en un proyecto de los que haya priorizado el GAT. Entonces es importante la definición del denominado elemento expuesto. A manera de ejemplo, utilicemos el caso de un sistema de tratamiento de aguas servidas o un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. En este caso, el elemento expuesto puede ser todo el sistema de abastecimiento de agua o todo el sistema de tratamiento de aguas servidas, o bien solamente la captación del sistema de abastecimiento, o bien solamente la línea de recolección del sistema de tratamiento, o bien solamente la fase constructiva de alguno de estos sistemas, sin considerar el análisis de la fase de operación. Para esta fase de la propuesta del PDOT, a partir de la priorización de proyectos que haga el GAT, el equipo técnico a cargo de la elaboración del PDOT elegirá el o los proyectos en los cuales desea incluir la variable climática y una vez seleccionado, procederá a definir cuál es el elemento expuesto según lo explicaba antes. Recordemos que se entiende por amenaza climática o peligro a la ocurrencia de eventos climáticos extremos, precipitaciones intensas, sequías, temperaturas muy altas o heladas, o la tendencia climática de comienzo y desarrollo lento como el aumento de la temperatura media anual a lo largo de varios años consecutivos. Estos fenómenos se catalogan como amenazas climáticas. Por otra parte, se entiende por exposición a la presencia de personas, ecosistemas, infraestructura, etc., se puede o no producir daños. Un tercer elemento del riesgo climático, recordando lo que habíamos visto en la unidad 1, es la vulnerabilidad, que está conformada por dos componentes, sensibilidad y capacidad adaptativa. La sensibilidad está compuesta por aquellos factores intrínsecos propios del elemento expuesto que aumentan la probabilidad de sufrir impactos por amenazas climáticas. La capacidad adaptativa se relaciona con la habilidad del sistema de acoplarse, de prepararse y de responder a los cambios de clima, actuales y futuros. El riesgo climático es el resultado de la interacción entre la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Continuando con el procedimiento para incorporar criterios de adaptación en los proyectos de los GAT, procede a avanzar con la estimación del riesgo climático. Para ello, primero debemos reconocer el nivel de amenazas climáticas que inciden sobre el elemento expuesto.
Recuerden que debe hacerse este análisis para cada una de las amenazas climáticas según corresponda a la realidad de cada territorio. Es clave ubicar el proyecto dentro de la provincia, cantón o parroquia, por ejemplo, usando un sistema de información geográfico u otras formas visuales que resulten más simples. Muy importante diferenciar si el proyecto ocupa una sola celda del mapa o tiene una configuración lineal que ocupa más de una celda o bien ocupa un área con varias celdas. Entonces, una vez que ubicamos el proyecto en cada uno de los mapas de amenazas climáticas, podemos ver a qué nivel de amenaza está expuesto, siguiendo para ello las instrucciones que constan en la hoja Excel y que finalmente arrojan valores de 1 a 5. Una vez que se estiman los niveles de amenaza y grado de exposición, se procede a la estimación de los niveles de sensibilidad y capacidad adaptativa, para lo cual se aplican las preguntas orientadoras que constan en el formato Excel y se puntúan las respuestas que asigna el equipo a cargo de la preparación del análisis. Los puntajes van del 1 al 5. Cabe mencionar que la sensibilidad y la capacidad adaptativa conforman en su conjunto la vulnerabilidad del elemento expuesto. Finalmente, la herramienta calcula de manera automática el valor del riesgo climático del elemento expuesto. Con esta parte del análisis concluido, nos falta la parte de identificación y descripción de los potenciales impactos originados por las amenazas climáticas sobre los elementos expuestos. Para ello, el equipo que efectúa el análisis identifica y describe esos impactos siguiendo las instrucciones contenidas en el formato Excel. Adicionalmente, es necesario estimar las probables consecuencias. Con esto en mente y como respuesta frente a los mencionados impactos, hay que plantear las respectivas respuestas o alternativa de solución, considerando al menos una respuesta para cada impacto. Las respuestas formuladas constituyen las medidas de adaptación, ya esto lo veremos en la unidad 3. Finalmente, hay que describir las medidas de adaptación más relevantes, empleando para el efecto una ficha en formato Word que se incluye en el listado de ejemplos de medidas de adaptación de la caja de herramientas. Empecemos con lo que dice la caja de herramientas para el análisis del primer elemento del riesgo climático que corresponde a la amenaza climática. Entonces, usted en el costado izquierdo de la diapositiva está viendo un mapa que corresponde a la provincia de Pichincha, que está relacionada con los datos de lluvias intensas para el escenario intermedio 4.5 en el periodo 2016 al 2040. Ustedes pueden encontrar que hay unas tonalidades entre amarillo, verde claro y verde oscuro que corresponde a la identificación del nivel de amenaza y muestra las tendencias esperadas de aumento de lluvias intensas dentro de esta zona. Como pueden ver, se tienen unas celdas o cuadrículas. Cada una representa un área de 10 kilómetros por 10 kilómetros o 100 kilómetros cuadrados. En cada mapa se dispone de una codificación relacionada con los colores, donde por ejemplo el rojo representa una amenaza muy alta, el tomate es alta, amarillo es moderado, el verde claro es baja y el verde oscuro es una amenaza muy baja. A partir de la interpretación de esta codificación, ustedes pueden identificar que para la provincia de Pichincha tenemos un área específica donde la amenaza es muy baja en la parte occidental de la provincia. Y en la zona nororiental, la provincia presenta una amenaza moderada de lluvias intensas para el periodo 2016 al 2040. Esta información, tal como hemos indicado antes, en principio es útil para la preparación del componente del diagnóstico del PDOT y nos sirve además para estimar el riesgo climático del elemento expuesto. Recuerde que es el equipo de cada GAR el que establece cuál es su proyecto priorizado en el cual se va a realizar el análisis climático y debe localizarse al proyecto en los mapas para poder estimar los valores de amenaza, exposición, etc. Si, por ejemplo, se elige un pequeño relleno sanitario en la provincia de Pichincha, Cantón Mejía, en la zona que estoy señalando con el puntero, entonces este relleno sanitario ocupará el espacio de una sola celda y es la información de esta única celda la que debe utilizarse. Es importante resaltar igualmente en esta lámina el ejemplo de otra amenaza, es la amenaza de sequías, igualmente para el escenario moderado RCP 4.5
para el periodo de clima futuro 2016-2040 dentro de la provincia de Manabí. En este caso, en la mayor parte de la provincia, presenta un color gris que aparentemente significaría que no hay allí sequía, lo cual no es correcto. La interpretación correcta es que en esta provincia, en las zonas donde aparece el color gris, no se presenta un incremento con respecto a las condiciones históricas. Y como sabemos, históricamente en Manabí sí existen sequías. Entonces, la lectura correcta es que en las zonas donde se presenta esta coloración, no hay incremento en el nivel de sequías. O, inclusive, podría ser que hay una leve disminución. Pero claro, no por ello la amenaza sigue existiendo. Es fundamental que en esta manera de interpretar los mapas sea suficientemente entendida, pues allí radica el éxito de la aplicación de los mapas. Recuerde, los mapas indican el incremento con respecto a las condiciones normales o históricas y no indican existencia o inexistencia de amenazas. Un ejemplo, en el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, se tiene una condición en el clima histórico que nos dice que en una celda de esta zona ha habido en el periodo histórico un total de 5 días secos consecutivos. Al comportamiento esperado en el futuro, en el mapa y en los datos de la misma celda, se observa que esta condición no va a cambiar, es decir, se mantiene la misma tendencia de 5 días secos consecutivos al año. En esta celda el color es gris, aparentemente nulo, pero ya sabemos nosotros que eso no significa que allí la sequía es nula, sino que allí el incremento del número de días secos consecutivos en un año se mantiene igual que en el pasado. De igual manera, ustedes van a encontrar celdas en la zona oriental de la provincia, donde se identifica que hay algunas zonas que tendrían un aumento muy bajo de la amenaza de sequías y que en esta zona que estoy señalando tendríamos estos valores moderados, los cuales se muestran en los cuadritos amarillos. También se presentan valores altos que implican un incremento mayor del número de días consecutivos en estas celdas. En síntesis, la amenaza climática básicamente representa la probabilidad, la tendencia de que se genere un aumento en las condiciones de la amenaza o en las condiciones de estos índices, es decir, diferencias con respecto a lo evidenciado en el clima histórico que hemos tenido en los últimos 30 años a nivel del país en cada región. Cada provincia tiene sus particularidades, entonces cada uno de estos niveles de valoración está representando un color y ese color representa un puntaje de 5 para muy alto, 4 para alto, 3 para moderado, 2 para bajo y 1 para muy bajo. Y los colores respectivos serían rojo, naranja, tomate, amarillo, verde claro y verde oscuro. El segundo elemento del análisis del riesgo climático corresponde a la exposición. Y esto es importante definir porque dependiendo de dónde esté ubicado el proyecto, vamos a encontrar que tenemos mayor o menor exposición. Y dentro de la caja de herramientas, ustedes pueden ver que para estimación de la exposición es necesario ubicar el elemento expuesto en cada uno de los 4 mapas de amenazas climáticas disponibles a cada provincia. Aquí tenemos un ejemplo en la parte norte de una provincia que tiene el programa de mejora vial y se plantean construir una carretera desde el punto A hacia el punto B. Pueden observar en este ejemplo que la zona que atraviesa la carretera incluye una porción mayoritaria, cerca del 80%, que está bajo amenaza de color naranja o alta para precipitaciones intensas y una porción minoritaria de 20% bajo amenaza climática moderada para precipitaciones intensas. Entonces, el elemento expuesto que hemos dicho es el programa de mejoramiento vial. Tiene unas condiciones de exposición 80% alto y un 20% moderado. En este caso, la exposición debe estimarse considerando los porcentajes de la longitud de la carretera que conforman el programa vial y que están influenciadas por la amenaza alta y moderada. La estimación de la exposición se realiza en base a la utilización de la pregunta guía y existen básicamente 3 preguntas guías que vamos a encontrar en el anexo 2. Las preguntas están relacionadas con temas como la proporción del elemento expuesto susceptible a ser afectado por una amenaza climática, la frecuencia de eventos climáticos extremos o sus efectos físicos directos en la zona donde se ubica el elemento expuesto
y si se presentan incrementos de las áreas sometidas a amenazas climáticas. En un próximo video estudiaremos en detalle la manera de efectuar esta estimación, la cual se lleva a cabo en función de las respuestas que se den a las preguntas guía. El gobierno autónomo descentralizado que realice el análisis a través de su equipo técnico debe calificar los respectivos niveles de exposición para cada pregunta y la herramienta realiza en forma automática el cálculo otorgando los valores correspondientes. Tenemos otro ejemplo en otra provincia. En la parte sur de un cantón se tiene programado ejecutar un proyecto de alcantarillado y agua potable y se ha planificado efectuar trabajos de tendido de tubería en varias localidades aledañas. La integridad de la obra, es decir, el 100%, se efectuará en una zona de amenaza baja para precipitaciones intensas que ustedes pueden notar. Fíjense que este proyecto no está ubicado únicamente en una sola celda de 10 por 10 kilómetros, sino que cubre más de 6 celdas. Y en este caso, la estimación de la amenaza específicamente de aumento o cambio en las precipitaciones intensas tiene una calificación de amenaza baja, que corresponde al valor de todas las celdas donde estaría ubicado este proyecto. Para el análisis de la vulnerabilidad, que es el tercer componente dentro del análisis del riesgo que tenemos, la estimación de la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Para ello, se debe responder a las preguntas guías establecidas en la ficha de formato Excel que incluye la caja de herramientas. Para la sensibilidad, tenemos 3 preguntas, una relacionada con las características propias del elemento expuesto, otra relativa a las potenciales afectaciones a los recursos clave del proyecto y otra vinculada con la existencia de presiones no climáticas o aspectos que puedan agravar la predisposición a impactarse. Entonces, para proceder a la evaluación de la sensibilidad, tenemos que calificar a cada una de las preguntas que asigne el equipo del GAD a cargo y el resultado consolidado, calculado automáticamente por la herramienta, permite definir el grado de sensibilidad desde muy bajo, bajo, alto o muy alto. La herramienta nos permite, además de utilizar una escala numérica, visualizar el resultado en una escala gráfica. En relación con el siguiente componente de la vulnerabilidad, que es la capacidad adaptativa o capacidad de adaptación, también tenemos 3 preguntas orientadoras que deben responder los equipos técnicos que elaboran el PDT y analizan el riesgo climático de un programa o proyecto. Básicamente se centra en la disponibilidad de recursos que poseen elementos expuestos para acoplarse, prepararse y aprovechar las oportunidades que puedan darse en una zona a consecuencia de los cambios del clima. Como en el caso anterior, se cuenta con 3 preguntas guías y se asigna la calificación a la respuesta que se emita para cada una de ellas. Ustedes pueden notar que en este caso, de la capacidad adaptativa, la coloración del semáforo se invierte con relación a la coloración de la sensibilidad y de los otros elementos del riesgo climático. Y esto es lógico, porque lo que debe preocuparnos es que tengamos una baja capacidad adaptativa. Pues tener una alta capacidad adaptativa es bueno, pues implica que el elemento expuesto está mejor preparado para enfrentar las amenazas. Una vez que ya hemos identificado y evaluado las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad, la caja de herramientas también nos ayuda a la identificación y evaluación de los impactos asociados a las amenazas climáticas sobre los elementos expuestos. Recuerden cuando veíamos que las amenazas climáticas, lluvias intensas, temperaturas altas, sequías, heladas, pueden ocasionar diversos efectos físicos directos que causan daños o perjuicios sobre los elementos expuestos, si es que no se los diseña, ejecuta y opera considerando la influencia actual y futura de los cambios del clima. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carretera que está ubicada en una zona costera cerca de un curso de agua, si en esta zona se presentan lluvias intensas, la probabilidad de que se presente una inundación es mayor y ello puede afectar el proceso constructivo de la vía, en caso se la esté construyendo, o la operación de la carretera, en caso de que ya esté terminada. Aquí el efecto directo de las lluvias intensas es la inundación, y a consecuencia de ella, que sería el efecto físico directo de las lluvias, se pueden presentar varios impactos sobre la vía. También podemos tener en otro caso de una carretera afectada por deslaves. Estos deslaves pueden estar originados también por lluvias intensas o pueden estar originados por movimientos en masa que se generan después de las condiciones climáticas extremas u otras condiciones naturales o de origen humano que pueden ser incrementados
por las condiciones climáticas. Otro ejemplo es el caso de una carretera que puede verse afectada por condiciones de calor extremo. A veces las temperaturas extremas hacen que la calzada pueda sufrir daños que pongan en riesgo no solamente la infraestructura, sino la seguridad de los usuarios. En todo caso, cuando nosotros estimamos el riesgo climático, es importante establecer los impactos, las consecuencias o los daños que pueden presentarse sobre el elemento expuesto, ya que una vez reconocidos esos impactos, es mayor la posibilidad de plantear las respectivas medidas de adaptación o medidas de respuesta. Siguiendo con el análisis de impactos, es posible que los derrumbes que se produzcan en una carretera pueden generar dificultades que incluyan inoperatividad parcial o total de la vía, demoras en el tráfico, daños de infraestructura, puentes, drenajes o accesos. Si se generan inundaciones, también se pueden presentar el cierre de vías, congestión y retraso en el tráfico, aumento de las tasas de erosión, debilitamiento de los soportes de los puentes y en general reducción de la vida útil de las carreteras. Dado que con la existencia del cambio climático se espera que las condiciones de clima en el futuro sean más extremas y drásticas, es de esperarse que los impactos sean mayores y por ello, considerando que los proyectos de los GAD se ejecutan con limitados recursos y que es imprescindible que dichos proyectos satisfagan las necesidades de las poblaciones, es imperativo realizar los máximos esfuerzos para dar más seguridad y resistencia a las obras y proyectos, de manera que sean verdaderas inversiones útiles. Una vez que ya hemos caracterizado el riesgo climático y hemos identificado potenciales impactos, daños o afectaciones que las amenazas climáticas pueden ocasionar, es tiempo de identificar y describir las medidas o alternativas de adaptación, proceso que implica la identificación y descripción de las posibles respuestas frente a los impactos identificados. En este tema específico lo vamos a ver en la unidad 3 relativa a las medidas de adaptación. Hasta aquí hemos visto cómo está estructurada la caja de herramientas, cómo funciona y cómo hemos aprendido a utilizar la caja de herramientas para los tres componentes de los PDOTs y la información que está disponible en esta caja de herramientas. A continuación vamos a tener luego un video sobre cómo efectuar un ejercicio práctico. Vamos a orientar el ejercicio de trabajo con el ejemplo de los respectivos anexos, de manera que aprendamos a identificar y valorar las amenazas y también a realizar la estimación del riesgo climático. El curso virtual continúa, no te pierdas del material que viene a continuación.